Listo, en estos momentos hemos empezado la grabación de nuestra clase. Muy buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos en la sesión número 7, clase como tal 8, pero 7, sesión 7 en el sentido de el manejo de hojas de cálculo. Bueno, pregunta inicial, ¿cómo les fue con la actividad del taller 6? ¿Compleja? ¿La lograron entregar? ¿Hay dudas? Un punto que la verdad me confunde un poco. ¿El del examen? Sí, porque ahí decía que las anteriores, pero luego decía que las tres notas, las tres calificaciones, entonces no sabía bien a cuáles tres hacía referencia. Ok, Me pasó igual. Sí. listo. Vamos a hacer mm, lo siguiente, vamos a abrir un momento, o yo la voy a compartir para que lo detallen, ese taller, y voy a explicar. No puedo darles directamente la respuesta, pero voy a tratar de explicar para que ustedes como traten como de apoyarse o de corregir de pronto el inconveniente que tuvieron. No nos vamos a tardar por ahí más de 15 minuticos con el tema para dar inicio a nuestra clase. Y bueno, eso por ese lado. Por otra parte, yo ya empecé a calificar algunas actividades, ya empecé a calificar algunos en la parte, el primer trabajo. Lo que pasa es que como les mencionaba, tengo tres grupos, yo ya el grupo de la mañana lo tengo al día, voy con ustedes, una vez termine con ustedes, voy con el grupo de la noche, entonces más o menos todas las notas deben estar actualizadas a más tardar mañana. Entonces para que por favor se vayan colocando al día. Algunos avisos que les hago referencias. De pronto pues entiendo que todos pertenecen a la misma empresa y quizás algunos se conocen o no se conocen. Resulta que en este grupo hay 36 personas, de las cuales por ejemplo el día de hoy están 8. Y resulta que para aprobar el curso se necesita tanto asistencia como el cumplimiento de las actividades. O sea, un sí y. Si usted completa las actividades y tras derecho no falla, no se falla mucho, pues van a aprobar directamente el curso. Yo sé que con ustedes no tengo problema, porque yo pues me doy cuenta que son los que regularmente están accediendo a la clase. Pero pues con sus otros compañeros de trabajo, si ustedes también logran comunicarse, la intención también es que de hoy a mañana, sé que se los he prometido, es formalizar al menos un grupo de WhatsApp, perdón, de un grupo de Gmail en donde haya un chat para que por favor podamos interactuar bueno, podamos ahí tener una forma de interacción. Si alguien tenga alguna pregunta, yo puedo dar alguna pista. No puedo dar del todo pues el resultado del ejercicio porque el propósito es que ustedes pues intenten realizarlo. Los ejercicios que yo dejo no son extremadamente largos. Sé que son de comprensión, pero pues no los dejo extremadamente largos. Entonces igual es invitarlos, por favor, los que no han entregado actividades, pónganse en al día. Porque eh, resulta y pasa que por ciertos periodos hay que empezar a entregarle un reporte tanto a la empresa como a la caja de compensación. Y si en ese momento se llega a determinar que muchos de ustedes no han hecho, bueno, han asistido, no han entregado actividades o viceversa, o las dos, pues lo más probable es que pues empiecen a llamarlos a ustedes a preguntarles sobre su participación y recuerden que pues también es condición para poder obtener el certificado. Entonces, ya dando esta pequeña introducción, voy acá a compartir un momento el taller número 6, que fue el que se dejó para el fin de semana. En ese taller 6 del fin de semana, bueno, creo que el problema estaba con las notas de examen, ¿cierto? Acá no tengo, de hecho, no tengo nada acá para completar. Voy a hacer sencillamente lo siguiente. Voy a copiar, voy a suponer que esos son las respuestas como para no tenerlo como tan, pues como que, esas son las respuestas y ya.
Y vamos a dejar estas de por acá. ¿Listo? Bueno, la idea que es, pregunto, ¿cómo les fue con la sacar nota de participación? Creo que esa la vimos en clases, si mal no recuerdo. ¿Cómo les fue con sacar la nota escrita y la exposición? ¿No hay ningún lío con escrita y con exposición? ¿O alguien tuvo algún inconveniente? Laura. Yo sí tuve problemas con la escrita. Con la Ay, profe, escrita. yo te dejé un comentario en la tarea uno, porque pues es como una Sí, explicación, ¿no? De sí, por sí. qué Sí, dale, pasó eso. tranquila. Sí, Tranquila, tranquila. Yo ahorita te respondo y la idea es que pues reenvíen. ¿Listo, porfa? vale, no hay problema. Pero es que todas están así, o sea, la mayoría por lo que nosotros trabajamos juntos, o sea, las hacemos juntos. Entonces, pues Quédate. nosotros, o sea, no sé si solo sea enviar una No, y con el nombre de nosotros bueno, o los dos en diferentes archivos o qué. bueno, como es algo personal, no lo dejemos acá como directamente en la sesión. Sí, Más bien terminemos la sesión y te quedas 1 o 2 minutos, no te robo 1 o 2 minutos y te digo qué hacer con eso, ¿vale? vale, profe. Sí, Listo. yo no pude con con la escrita. Es que había una que era el promedio, pero en una me confundí y no me daba ni con el sí punto condicional, o sea, con la función, ni con el igual sí. Entonces, para ver si me puedes explicar más o menos cómo era, porque es que, o sea, sé que tocaba ponerle tres condiciones, ¿no? Y luego otras. Listo. Entonces miremos acá qué está pasando con la nota escrita. La nota escrita nos dice, no, acá alcanzo. La nota escrita nos dice, si la nota del trabajo es igual a la nota oral, coloque la nota del trabajo. Entonces, primer sí, porque necesito colocar la nota del trabajo. Si la nota del trabajo es mayor a la nota oral, coloque la nota del trabajo más 1. Entonces sería el segundo sí. Entonces un sí anidado. Dice, de lo contrario, Ah, entonces, no, esa no era, mentiras, era la siguiente, la del examen. Sí, no, ah, esa sí entonces, estaba bien, en la siguiente, sí, entonces creo que en todos, esa. todos tienen problemas con el examen o alguien tuvo problema con la de participación. Creo que escrita y exposición. Creo que todos tienen el problema en examen, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. listo. Entonces, ¿qué nos dice la nota del examen? Nos dice, si la nota de la exposición es mayor que alguna de las notas anteriores, deberán colocar la nota máxima de las 3 notas. Cuando le dicen es mayor que alguna de las notas anteriores, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Que tienen que cumplir todas o que tienen que cumplir al menos una? Yo la verdad no sabía si asumir las anteriores entre las anteriores que estaban en las explicaciones, o sea, exposición escrita y participación, o las anteriores en el cuadro que sería participación, trabajo oral, escrita y exposición. Listo, ya te respondo eso. Carlos, cuéntame. Por un lado quería también mencionar eso mismo que acaban de decir. No queda muy claro si se refería a solamente como las tres primeras, que uno infiere después que puede ser eso, o a las tres que están antes o directamente a las cuatro anteriores. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, una opción sería como comparar cada nota y asegurarse que fuera un I, ¿sí? Que si es mayor a cada una de las notas, entonces eso sería un I bastante largo. Y otra sería con un atajo, ¿Cuál es el que atajo? sería, lo que yo hice fue agarrar la función máximo directamente, porque si tiene que ser mayor a todas las anteriores, podemos asumir que si es mayor a la máxima de las anteriores, es mayor también a las demás. Tiene parte del sentido de lo que acabamos. Bueno, hay un atajo efectivamente, como usted lo dice, que es válido también para el que lo haga evaluando todas las condiciones que quede muy largo. Pero bueno, sí, efectivamente el propósito es optimizar precisamente la función. Entonces, primero, primera cosa que vamos a ver, la primera pregunta que me hicieron, y sí,
Yo le reconozco que ahí quedó un poco ambiguo, porque no se entiende cuáles son las anteriores. Me pasó también calificando en el trabajo, creo que 2 del grupo 1, entonces muy probablemente voy a encontrar diferencias también acá en el grupo 2, pero pues valgo evidentemente como lo hayan interpretado. Porque, o sea, cuando digo cómo lo hayan interpretado es si, ¿se acuerdan el trabajo que les decía que sacaran el IVA? El IVA y el descuento. Algunos cogieron el subtotal, y le sacaban a eso el IVA, a otros les sumaban el IVA y pues entiendo que queda ambiguo, porque las dos en teoría, yo lo que pensaba era que le sacaran el IVA y el descuento y me descontaran esos dos, tanto el impuesto como el descuento, pero pues también entiendo que para los que manejan temas así relacionados precisamente al comercio y todo eso, pues cuando sacan un subtotal, de hecho se les agrega el IVA. Entonces, puedo valer cualquiera de las dos, no hay ningún problema, eso lo tengo en cuenta. Ahora, retomando aquí el tema del examen, resulta que dice, si la nota de la exposición, ¿cuál es la nota de la exposición? Las que están acá, es mayor que alguna de las anteriores. ¿Cuáles son las anteriores? Todas estas. Tanto escrita, oral, trabajo y participación. Primera pregunta que creo que es resuelta. Ahora, lo segundo, quiero que piensen un momento, la palabra es mayor que alguna nota de las anteriores. Pregúntense si es sí y o sí o. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, y O sea, si es sí y, yo tendría que decir es mayor que todas las notas de las anteriores. Porque tendría que cumplir que la nota de la exposición sea mayor a la escrita, sea mayor a la oral, sea mayor al trabajo y sea mayor a la de participación. Pero si yo digo que sea mayor que alguna de las anteriores, solamente estoy diciendo que esa nota de la exposición sea mayor que al menos una de esas 4. Es claro porque alguna hace referencia a una de esas 4. Sí, señor. Entonces, repito la pregunta, ¿sería un sí y o un sí o? Sí, o. Angie, tú dices sí o, pero no me lo dices con certeza y porque siento que tienes dudas. Pregunto, todavía veámoslo de esta manera. Esta es la nota de la exposición, ¿cierto? Aquí en amarillo. Y me dicen es mayor que alguna de las notas anteriores. O sea, que sea mayor que esta o que sea mayor que esta o que sea mayor que esta o que sea mayor que esta. Porque este podría cumplir que sea mayor que alguna. Pues es alguna cual puede ser, o la escrita, o la oral, o la del trabajo, o la de participación. Si yo le digo que sea mayor a todas las notas anteriores, ahí sí tengo que ser que ese 5 tiene que ser mayor a todas, o sea, sería un i, porque tiene que cumplirse acá, acá, acá y acá. Pero como yo dije alguna, puede que se cumpla, yo necesito solamente que se me cumpla en una de esas 4. ¿Es claro o no es claro? Sí, señor. ¿Qué me dice por ahí Eduard Yesid? ¿O todavía dicen no? Sí, profe, yo estoy de acuerdo de que también o, porque habla de alguna, ¿no? Correcto. Y pues decía que o solo aplica para una de las Para alguna, variables. para alguna Sí, condición. profe, qué pena ahí. Aprovecho que me pregunta, como para contextualizarme. Es que yo la verdad me acabé de conectar. Entonces, este es el taller que teníamos de la clase pasada, ¿cierto? Correcto. Y ya, digamos, pues yo sé que ya la fecha de entrega está extemporánea, pero pues aquí estamos como aclarándolo porque sí traté de hacer el ejercicio con la clase, pero yo vi que hasta ayer se subió el video de la clase que da la explicación de esto, entonces la verdad, como que todavía no lo Sí. podía hacer.
Sí, Entonces ese por, tiempo de la por, por temporada ahí, por ahí vamos, Carlos, por ahí vamos. Sí, de eso les pido disculpas porque yo acabé el viernes clase y yo subí el video de la noche y como normalmente subo el de la tarde y luego el de la noche, tuve una confusión, subí el de la noche y la verdad asumí que ya había subido el de ustedes y por eso les pido disculpas. La invitación de nuevo, para los que traten de, con la explicación de ahorita, si ya lo resolvieron y ven que hay otra, que tienen alguna diferencia, tranquilos, suban el trabajo nuevamente. Ese taller 6 es el último que va a calificar por el momento, sea por ahí mañana o pasado mañana, porque entiendo que hay dudas. Entonces, ahora resulta que Carlos ya tiene por aquí una visión y me dice, entonces el atajo podría ser un mínimo más bien. Y eso es correcto. Resulta que algunos de ustedes pensaron en un máximo, pero quiero que miren lo siguiente. Resulta que, miren la nota de la exposición que es 5. Si yo les digo que la nota de la exposición es mayor que alguna de las notas, revisen las 4 notas. Si yo le digo que es mayor que el máximo de estas 4 notas, primera pregunta, ¿cuánto es el máximo de esas 4 notas? De la que está resaltada en color azul, la morada, la verde y la naranja. Sí, somos naranja eso. Sí. El 5. Entonces, si yo le digo que exposición es mayor que un 5, no me va a cumplir. O sea, el máximo de esos 4 datos es el 5. No me va a cumplir. ¿En cuál me cumple? Que la nota de la exposición sea mayor que una de las notas anteriores. ¿En cuál me cumple? Elizabeth. ¿En No, qué? perdón. ¿En cuál, perdón? No, pensaba que en Elizabeth, pero no, Elizabeth no cumple. En participación. En participación, ese es en las notas, no en las personas, Camilo. En participación. Ok. Entonces ahora vuelven y miren, ya me lo dijeron, participación. Vuelven y miren la nota escrita, oral, trabajo y participación. El atajo sería un máximo o un mínimo. ¿En dónde cumple la condición? En el 3, ¿cierto? De que la exposición sea mayor que alguna de esas 4 notas. ¿En dónde la cumple? En participación. Y de las notas entre participación, trabajo, oral y escrita, ¿participación qué es? ¿El máximo? Pregunto. ¿O qué es? El mínimo. El mínimo. El mínimo. Entonces ahí sería que si la nota de la exposición es mayor que el mínimo de esas 4 notas, que ese es el atajo que por ahí decía Camilo o Cristian, no recuerdo, perdón. Acá lo tengo en el chat. Carlos, qué pena, se veía que era por la C. Entonces, si eso se cumple, ¿qué va a pasar? Ah, claro que ustedes lo pueden hacer de la forma larga, como dijimos al principio. Si la nota de la exposición sería sí o, porque ya dijimos que era o, abro paréntesis, exposición es mayor que escrita, punto y coma, exposición mayor que oral, punto y coma, exposición mayor que trabajo, punto y coma, exposición mayor que participación, cierro paréntesis y coloco el valor verdadero. Como me lo dijeron por ahí, eso queda largo. Y alguien dijo por ahí, ahí hay un atajo. De todas maneras, el que lo pueda hacer con o, lo entienda con o, es válido. Porque recuerden que no me preocupa tanto la metodología, sino el resultado. La destreza y la metodología se va dando a medida que ustedes vayan haciendo ejercicios. Y ustedes van sacando conclusiones, como lo hizo Carlos. Ah, entonces sería un mínimo. Y entonces, ¿qué pasa si esa nota de exposición es mayor que alguna de esas 4 notas? ¿Qué dicen? Deberán colocar la nota máxima de las 3 notas. ¿Cuáles son esas 3 notas? Esas 3 notas van a ser las 3 primeras.
¿Qué me faltó a mí ahí? De las 3 primeras notas. De hecho, por aquí abajo lo coloqué, 3 primeras notas, y ahí arriba se me olvidó. Pero bueno, entiendo que eso pues puede pasar y pues obviamente cuando yo lo vi yo dije van a tener dudas. Listo, entonces, si, primera pregunta, en la nota de de exposición de la señorita Lady Viviana Camacho, que es de 5, es mayor que alguna de las 4 notas anteriores que tuvo, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, ahora ¿qué me dice? Coloque la nota máxima de las 3 primeras notas. Entonces el valor verdadero sería la función máximo y las 3 primeras notas que son participación, trabajo y oral. ¿Y qué sería ese valor ahí entonces? ¿Cuál sería ese máximo ahí? ¿5? 5. Correcto. Hasta ahí, primera parte, digamos, del ejercicio. Ahí abajo hay más condiciones. Pero pues en la nota de Lady de examen, pues no me va a validar más porque él ya encontró el valor verdadero. Miremos una en la que tengamos que llegar hasta a lo último que dice, de lo contrario, colocar el promedio de ellas. Déjenme lo miro acá un momento. Bueno, acá tendré que sacar un promedio. Entonces, 3. Voy a cambiar un momento. Bueno, aquí ninguna cumplida, pero voy a cambiar un momento acá. Digamos que esto es 5. Digamos que esto es 4, 5, 4, 4. Parémonos acá con la señora Liliana Vázquez. Cambié los datos de ahí. Estamos acá donde Liliana Vázquez. Y nos dice de nuevo el ejercicio. Si la nota de la exposición, que es 4 para la señora Liliana, en este ejemplo, ojo, en este ejemplo, no estoy diciendo que estas sean las respuestas, es mayor que alguna de las notas anteriores, o sea, de las 4, deberán colocar la nota máxima de las 3 primeras notas. Primera pregunta, ¿la nota de exposición de Liliana Vázquez es mayor que alguna de las 4 notas anteriores? No. No, exacto. ¿Por qué? Porque dirán, pero es que ahí está el 4. Pero es que yo le dije mayor, más no mayor igual. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Entonces sería algo como, si la nota de la exposición es mayor que el mínimo de esas 4 notas, el mínimo de esas 4 notas sería, para Liliana Vázquez, tiene 5, 4, 5, 4 y 4. ¿Cuál sería el mínimo? 4. 4. Entonces sería, si queda como algo, ya dije la fórmula, pero eso digamos en palabras coloquiales queda como, si 4 es mayor a 4, entonces coloque la nota máxima de las 3 primeras notas. Pues como 4 no es mayor a 4, entonces ahí no cumplo ese valor verdadero y me paso al otro sí. Y en ese otro sí me dice, si la nota de la exposición es igual al promedio de las 3 primeras notas, deberá colocar la nota mínima de las 3 notas. Entonces, ¿qué es eso? Si esta nota de la exposición es igual al promedio de acá, ¿cuánto es el promedio? Miren que acá yo lo acabo de seleccionar. ¿Recuerdan en dónde les dije que aparece el promedio? ¿O no se los dije? Sin necesidad de colocar fórmula. Abajo seleccionando. Sí. Ahí abajo a la derecha, ¿no? ¿Cuánto dice que es el promedio? Exacto. 4, 5. Entonces, estoy en la segunda condición y dice, la nota de la exposición es 4 entonces. ¿Eso es igual al promedio de las 3 primeras notas? O sea, 4 es igual a 4, 5.
No. No, ¿cierto? Entonces, si digamos que ahí hubiese sido, ojo, si aquí hubiese sido 4.5, ahí sí sería igual. Y si es igual, ¿qué tengo que colocar? La nota mínima de las 3 notas. ¿Cuál es la nota mínima de las 3 notas? De las 3 primeras notas. Ahí volví, me omití las 3 primeras. Sería 4. En ese caso. ¿Y él qué hizo? Cogió la primera condición y dijo, no, eso no cumple. Me fui a la segunda, que es la del promedio, y dijo, sí cumple. Pero como dijimos ahorita, este es 4 y 4 es diferente a 4,5. ¿Qué es lo que me va a hacer entonces? Lo último que me dice el ejercicio. De lo contrario, o sea, si no se cumplen esas dos condiciones anteriores, de lo contrario, coloque el promedio de ellas. Entonces, ahí la nota del examen sería el promedio de las 3 primeras notas, que sería 4,5. ¿Es un poco más claro el taller? Con la explicación que se hizo Sí. ahorita. Yo creo, o por lo menos en término personal, la confusión estaba en si tomábamos participación, trabajo oral y escrita o solamente trabajo oral, escrita, en fin. Sí. ¿Qué número de esas se debe tomar? Esa era la división, el problema. Sí, y de pronto si era un máximo o mínimo, como dijeron por ahí en el tema del atajo. Porque muchos lo habían hecho con máximo. Pero con la explicación, pues ustedes ya se dan cuenta que es el mínimo. Entonces, ya saben que es con las 3 primeras notas. Para donde diga 3 notas. Porque a mí me faltó colocar primeras. Para las anteriores, pues si estoy en exposición, ahí recogen todas las 4. ¿Listo? Entonces, vamos a pasarnos ahora sí oficialmente a nuestra clase 7. Listo, ¿todos en la clase 7? Ok, entonces, nos falta, bueno, hay otros sí, pero bueno, nos falta esta que es muy sencillita. Hay una función que se llama sí error, que tiene 2 argumentos, un valor, punto y coma, y el valor de sí error o error no. Permítame, ya les digo qué se dice exactamente. El valor sí error. Listo. Entonces, volviendo por acá, resulta que esa función sí error lo que me hace es cambiarme los valores de errores. ¿Cuáles son los valores de errores? NA, valor, referencia, división por cero, número, nombre o nulo. Esos son los errores que les sale a uno en Excel. También sale el ND. Bueno, yo los llamo no determinado, no aplica, valor, referencia. Pero este ND viene de inglés de not detected, que es no detectado, no identificado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Numeral ND, por acá lo voy a colocar. Esos son los errores que nos puede botar Excel. Si lo coloqué bien, sí. Y resulta que en vez de que me aparezcan esos errores así como, pues, feos, yo le cambio más bien esos valores y me diga, por ejemplo, acá no existe, o no es verdad, o está mal, la celda no existe, o no, cosas así. Lo importante es ingresar una referencia, que puede ser en este caso un texto, para indicarme que hay un error. Entonces, resulta que
yo les había mostrado a ustedes ya la función denominada fórmula texto. Y esa función fórmula texto requiere de una fórmula acá. Es decir, miren que yo acá estoy ingresando letras, números, símbolos y la función fórmula texto sigue diciéndome nd. ¿Por qué? Porque la función se llama coja una fórmula y vuélvala a texto, básicamente. Por eso se llama fórmula texto. Entonces, como él requiere de una fórmula, para yo empezar una fórmula, ¿qué es lo que necesito? Igual. O, como para recordar. A mí me parece perfecto el igual, pero hay otras Más. alternativas, más, incluso el menos. Pero a mí me parece... Más o menos. Más o menos. A mí me parece excelente el igual para evitar confusiones. Entonces, yo le digo igual, y si quieren yo les puedo colocar un 2. Como él automáticamente ve ese igual, él dice, esto es una fórmula. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, resulta que yo no tengo acá ningún igual, no tengo nada acá ingresado. Resulta que no tengo nada acá ingresado y yo le digo, venga, en vez de que me salga ese nd así todo como feo, digamos, no hay fórmula. Entonces, ¿yo qué hago? Resulta que antes de fórmula texto, o si quieren vamos desde el principio, abro mi función si.error y digo, abro paréntesis y me dice el valor. ¿Cuál va a ser el valor en este caso? La fórmula texto de la celda C14. ¿Por qué? Porque en C14 no hay nada. Y si no hay nada, esto que está acá cuando se evalúe me va a salir numeral n/d. Y le digo punto y coma y el valor, si error, lo puedo colocar en comillas y le digo, es que no hay nada sino nada, digámosle. Cierro las comillas. Aquí para esta función si error sí me pide que termine de cerrar todas las comillas. ¿Qué pasa? No hay lío con el tema de casi de los paréntesis con la función si error, porque solamente me ingresa 2 parámetros. El parámetro 1 en donde si sale un error me va a colocar lo que yo le ingreso, y si no hay un error pues sencillamente opera normalito como si fuera esta función. ¿Me explico? Nótense acá que yo les dije si.error fórmula texto C14. Como fórmula texto me pide a mí una fórmula en C14, como se lo estoy diciendo acá, y no hay nada, entonces me va a salir un numeral n/d. Entonces yo le dije, no, si aparece ese error, no me coloque ese nd que se ve feo, y dígame más bien nada. Y resulta que al momento en que yo le coloco acá una fórmula, le digo igual 2, él cambia automáticamente ¿a qué? A fórmula texto. Porque él dice, si hay un error, ¿en dónde? En la función fórmula texto C14, ¿cuál es ese error? Que no haya ningún dato, que la celda esté vacía. Si llega a haber ese error, nada. Escríbame ahí, nada. Pero si llegase a... ¿me permiten un momento, perdón? Gracias. Yo al pelo todo, yo. Después cualquier cosa me avisa. Listo, gracias. Ya la puedo todo. Vale, gracias. Gracias, qué pena. Entonces, volviendo por acá. Si resulta que hay el error, me va a decir nada. Si no hay error, él va a proceder normalmente a usar fórmula texto. O sea, él se va a olvidar
casi que de la función si error y de este nada, sino que de una vez aplica fórmula texto. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí. ¿Eso aplica para cualquier tipo de operación? ¿En qué sentido? ¿Busca solo en fórmulas o busca que la celda donde le dice uno sea la verdadera o algo por el estilo? Ah, ya entiendo. O sea, usted dice, si acá hubiera un error que dijera numeral, o sea, como está acá, y en vez de hacerlo dentro de esa, la hago por fuera, ¿sí? ¿Eso es lo que usted dice? No, por ejemplo, en la celda C15, entonces le voy a poner la B15 dividido el símbolo de la B. B15 dividido en el símbolo de la B. Ahí dice referencia. Ah, ok. Lo que pasa es que, bueno, aquí estoy con fórmula texto, ¿sí? Por eso acá les aparece, porque yo ingresé una fórmula. Si yo quiero cambiar esa referencia de ahí, como usted me dijo, como usted me acabó de explicar, entonces tengo que ponerme sobre, bueno, dentro de la celda C15, en donde ocurre el error. Mejor dicho, aquí está ocurriendo el error. Entonces ahí ocurre el error y yo le digo sí.error, abro el paréntesis, y yo sé que B15 dividido entre B es una, como me lo arrojó ahí, es una referencia, o sea que no le encuentro. Y le digo punto y coma y le digo eso no existe. Y cierro y efectivamente me dice eso no existe. Que por dentro, ¿cómo quedó acá con fórmula texto? Pues queda lo que hay dentro de esta celda, que es una función si error. ¿Sí es claro? Sí, correcto, gracias. Listo. ¿Qué particularidad tiene? Carlos, cuéntame. Bueno, una pregunta ahí. Entonces, ¿no hay manera de que la función de si error tome un valor de error de otra celda? Es como si estuviera tomando como las otras celdas directamente con una cadena de texto en vez de como un error. ¿Sí? También se puede. Vamos al mismo ejemplo acá. B15 sobre B. Pongámoslo acá abajo. Igual esto lo que necesitaba era un ejemplo. B15 sobre B. ¿Cierto? Sí. Entonces yo le digo, si yo le digo igual, empecemos por ahí, y llamo a esta celda, entonces yo sé que es un error, porque le está llamando de todas maneras el error. Entonces yo le digo, estoy en otra celda, y le digo sí.error. Abro paréntesis. Miren que ahí no estoy sobre C16, que es donde ocurrió el error. Y le digo, si esa celda tiene un error, colóqueme tiene error. Y efectivamente me dice, vea, tiene error. Porque lo que hay acá en valor, si bien no es lo de la celda, está llamando lo que hay dentro de esa celda. Y dentro de esa celda, ¿qué me está llamando? Una operación que no existe. Lo que pasa es que yo digo, usémosla dentro de la celda que aparece el error, es por lo siguiente. Resulta que, miremos estos dos ejemplos de acá nada más. Resulta que yo, digamos, permítame acá un momento. Yo acá digamos que no son fallas, sino que en vez de esas fallas son cantidad de actividades. Entonces yo le digo acá, hay 5 actividades. Y yo digo, quiero saber la tasa de cumplimiento de entrega a las actividades de los estudiantes. Y resulta que hay 5 actividades y resulta que aquí estoy con el valor ¿de qué? De Pepito Pérez. Y Pepito Pérez no me entregó nada. Entonces, si yo le digo 5 dividido en esto, me dice división por 0, ¿cierto? Porque yo le estoy colocando, vamos a quitar esto de acá que diga fallas y digamos número de actividades. Bueno, ahí se entiende. Y digamos que esta es
Pongamos una tabla intermedia para entenderlo mejor. Entonces se llamaría estudiantes y acá yo diría Juan, Pedro, Pablo, Lucas, Jesús y se me olvidaron ahorita los apóstoles. Juan, Pedro, Pablo, Lucas, Jesús y bueno, pongámosle ahí Camilo. Perdón que use un nombre por ahí. Y yo le digo, bueno, ¿cuántas entregó? Entregadas. ¿Cuántas entregó? Digamos que estos sean solo enteros. Son 5 actividades. Para todos son 5 actividades. ¿Cuántas entregó Juan? Juan me entregó 1. Pedro 3. Pablo 2. Lucas me entregó 4. Y Jesús no me entregó, entonces no le puse nada. Y Camilo me entregó 2. Entonces yo digo, ¿cuánto fue la tasa de cumplimiento? O sea, si fue 5 de 5, la tasa de cumplimiento fue del 100%. Entonces yo le digo 5 dividido acá en 1. Y esto lo puedo colocar en porcentaje, me queda 500, porque 5 dividido en 1 dan 5. 5 dividido en 1. Ok. Sería el revés, ¿no? 1 dividido 1 dividido en 5, sí, estaba confundido. 1 dividido, pero ¿para qué lo pongo? 1 dividido en 5, entonces no me va a servir el ejemplo, ya vi por qué. Porque es que si hay 0 dividido entre 5, que es 0. Entonces, invirtamos lo siguiente. Más bien, pensemos en otra cosa que no sea 1 dividido en 5, sino que sea 5 dividido en 1. En este momento se me escapa el ejemplo concreto. Pero lo que quiero colocarles a ustedes es lo siguiente. 5 dividido en 1. Aquí, como yo tengo datos, pues me da un resultado, ¿cierto? Pero aquí, como no tengo nada, me está diciendo, oiga, usted está dividiendo por 0. Entonces yo desde arriba, desde la fórmula, le puedo decir sí punto error. La particularidad de esta fórmula sí error es que normalmente se usa es cuando uno detecta el error, no antes de. Porque normalmente uno detecta errores es precisamente como lo acabamos de hacer. Hicimos una operación y luego nos dimos cuenta, aquí me dio división por 0, porque aquí no hay nada. Entonces, yo le digo punto y coma. Si hay un error, me dice, le voy a decir que le diga, póngale 0. No, póngale ¿qué? Póngale 1. Póngale 1 al menos. Porque 0 seguiría siendo lo mismo. Póngale 1. Y obviamente como aquí no hay error, pues él sigue haciendo A14 dividido en C14. Pero si yo deslizo, ahí donde hubo el error, me está diciendo ya, póngale 1. Entonces yo le pongo 1 y me hace el proceso normal de lo que dice en valor. Me disculpan si el ejemplo que se me escapa en estos momentos, pero es para que lo vean de esa forma. ¿Es más claro? Sí. Sí. Entonces, ese sí error normalmente lo colocamos es después de que encontramos el error. O sea, yo noto que la particularidad de esa función es que yo la coloco es al final de haber hecho una operación y haber encontrado una serie de errores. Errores que pueden pasar por un espacio en blanco, porque se haya borrado una referencia, ejemplo, 20%, y resulta que yo tengo acá multiplicado todo por el 20%. Y resulta que yo le dije, en vez de borrar la celda, le dije, eliminemos toda esa fila. E inmediatamente, ¿qué pasó? Cambió todo esto a un error de referencia. ¿Por qué? Porque como él estaba multiplicando por una celda y esa celda dejó de existir, pues entonces él dice, ¿y por qué multiplico? Entonces, puede servir para eso. Casos muy puntuales. Les iba a colocar de ejemplo ese, pero efectivamente sí no me servía. Pero sí les puede llegar a ocurrir en la vida, digamos, profesional y laboral. En estos momentos no me acuerdo en qué circunstancias. Aquí en clase pues lo he usado más que todo es cuando no he ingresado ningún dato. Entonces en vez de que me diga ese ND, yo lo que hago es lo siguiente. No sé si lo han notado. Dejo ese espacio en blanco
Lo dejo vacío con las comillas, con el propósito de que ahí siga la fórmula, pero no me salga ese ND ahí feo. ¿Es claro? ¿O alguien no entendió para qué sirve si error? Ok, entonces asumo que todos entendieron para qué es si error. Pasemos acá a la hoja que nos dice formato condicional. Y resulta que, ¿ustedes recuerdan de casualidad esto? Levanten la mano los que lo recuerden. ¿Solo Lina, Carlos y Meyer? ¿Nadie más? ¿Camilo también? Laura, Daniela. Listo. Ahora, levanten la mano. Pueden bajarla, por favor. Levanten la mano los que ese ejercicio lo hicieron colocándole los colorcitos y pensando cuáles eran los resultados. ¿Todos lo hicieron con formato condicional? Ah, no, Lina sí lo hizo a mano. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, el tema de formato condicional tiene varias cositas. Vamos a ir mirándolas uno por uno. Resulta que el formato condicional lo que me hace es resaltar unas celdas a los cuales yo les doy unos criterios. Ejemplo, si yo le digo acá, ¿cuáles son los números mayores a 12? ¿En dónde los ubico? ¿Cuáles son los mayores a 12 en este caso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ninguno es mayor a 12? Sí, 20, 18, 17. 20, 18, 17, 13. Otro 17 por acá que no lo había visto. 17. Creo que ahí no me falta ninguno. Los voy a colocar acá al lado. Los resaltados. Entonces yo le digo acá que estos son los que se van a resaltar porque son mayores a 12. Entonces, ¿dónde encuentro yo formato condicional? Resulta que aquí en inicio hay un apartado que nos dice formato condicional. En la parte de acá donde dice estilos. Y yo le digo formato condicional y ahí ¿qué hay? Unas reglas para resaltar celdas, unas reglas para valores superiores e inferiores, unas barras de datos, unas escalas de color, unos conjuntos de iconos y si uno le quiere colocar nuevas reglas, le colocamos nuevas reglas. Entonces, por acá, resulta que yo le quiero decir a este rango de datos, voy formato condicional y le digo reglas para resaltar celdas y le digo es mayor que 12. Y yo tengo acá una serie de opciones. Tengo que colocar aquí el 12. O coloco la celda, porque la celda contiene 12. Y le digo, bueno, Brian, perdón. Señor. Solamente vemos el Excel, no vemos la ventana de formato. Qué pena, no sé qué le pasa. Creo que es el disco duro de mi computador. Como tengo un sólido, y esos sólidos, después de que se borra cierta cantidad de datos, van perdiendo eficiencia y creo que eso es lo que me está generando error. Listo, voy a volver a hacerlo y les copio para acá una pan. A ver. O no, ahí visto que a veces se soluciona el problema con lo siguiente. Voy a tener un momento de compartir y voy a compartirles de nuevo. Creo que también el problema podría ser que estás compartiendo la aplicación como tal y no la pantalla. Y al compartir la aplicación hay veces que las pantallas emergentes, bueno, las ventanas emergentes dentro de una misma aplicación no se comparten. Pues esta mañana sí con el grupo de la mañana sí se podía ver porque me dijeron, pero algunas veces no me pasa y estoy casi seguro que es el disco. Y las primeras grabaciones que me dijeron que estaban mal,
Me di cuenta que era por el disco, entonces traté de optimizarlo lo más que pude. Entonces, por acá. Resulta Acá que seguimos sin ver la ventana siguen sin emergente. verla. Perdón. Voy a copiarla acá. Voy a tomarle el pantallazo de siempre. Gracias por informarme. Les debe salir una pantalla así. ¿Sí le sale así? Cuando le dicen, seleccionan el conjunto de datos y se van donde dice formato condicional y le dicen reglas para resaltar celdas y donde dice es mayor que. Y resulta que yo le puedo colocar pues el valor manualmente, 10, 12, o le coloco simplemente la referencia de la celda. En este caso yo lo dejé acá en la B14 y estoy llamando el valor 12. Y me dice con. Entonces yo le digo, ese con es el formato que yo le quiero dejar. Entonces me dan unas opciones ya predeterminadas. Me dicen relleno rojo claro con texto rojo oscuro, que ese es el que aparece en la imagen que les estoy compartiendo. Si le dan en la flechita hacia abajo, ven más opciones. Y dicen, por ejemplo, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, cambia amarillo. Lo mismo con el verde. Lo mismo con un relleno rojo claro, texto rojo, bueno, en fin. Eso de ahí es el formato, es decir, la presentación de la celda a la cual me va a cumplir una serie de condiciones. En este caso, la condición, ¿cuál es? Que me resalte las celdas mayores que la celda B14. ¿Quién es B14? Un 12. En otras palabras, aplique formato de las celdas que sean mayores que 12. Y entonces yo voy a dejarlo con el relleno amarillo con texto amarillo oscuro, le digo aceptar. Y noten cómo es exactamente igual lo que coloqué aquí en la derecha, perdón, en la izquierda, contra lo que yo coloco en mi formato condicional. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? Resulta que por error la nota de la primera persona no era un 9, era un 19, no coloqué un 1 y le doy enter. Automáticamente, como está todavía dentro del formato, ¿qué me está haciendo? Ahora me dice, ah, claro, como este valor es 19 y como es mayor a 12, entonces lo voy a resaltar. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Entonces, resulta que con los precios, vamos a pensar ahora en los precios que sean menores a 1200. Y nosotros miramos acá, Manolito, con esos menores que 1200, 1000, 900 y 800. Creo que no se me escapa ninguno. 1200 no, porque yo le digo menores que 1200. Entonces, bueno, resulta que yo hago lo mismo. Selecciono el conjunto de datos y le digo formato condicional, reglas para resaltar celdas, y en vez de buscar es mayor que, le digo es menor que. Y yo le digo menores que 1200. Y le dejamos ese relleno rojo claro con texto rojo oscuro y le digo aceptar. Y efectivamente me resalta los valores menores a 1200. Y hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ok, entiendo que vamos bien. Entonces vamos a ir uno por uno porque yo sé que les van a surgir muchas preguntas, pero vamos a ir uno por uno y luego vamos ya a hacer de pronto los que vayan preguntando, pero ya cuando miremos todo el temario. Entonces, ¿qué otras opciones hay en la primera donde dice reglas para resaltar celdas? Perdón que mueva esto por acá. Está, es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha y duplicar valores. Entonces, resulta que los datos que hay acá de la celda F16 a la celda F26 están personalizados con un formato de fecha.
El formato de fecha, yo tengo una fecha larga. Bueno, tengo en realidad varios formatos, no me cabe acá. Ya. Tengo una fecha larga que me puede decir qué día es enero 4 de 1900. Una fecha corta que sería que sigue el formato de mes primero, de día y luego de año. O incluso hay más formatos dentro de las opciones que hay acá que nos dicen general, número, moneda, contabilidad, etc. Y abajo nos dicen más formatos de número. Y yo en una fecha puedo escoger, este sí lo alcanzan a ver, este sí lo ven, ¿cierto? Donde dice formato de celdas, ¿ese sí lo ven? Sí, señor. Entonces yo puedo decir, a la fecha yo puedo decir, bueno, miren cuántos formatos de fecha hay, o sea, cuántas formas yo lo puedo presentar. Pero el que está por defecto son, este que tiene por ejemplo ese paréntesis es el que está por defecto que me dice el mes, el día y el año. Entonces, voy a devolverme a cómo estaba el formato y vamos a tocar una nueva función hoy, o bueno, una función que nos puede ser útil, que se llama hoy. Resulta que esa función hoy, como su nombre lo indica, me va a decir el valor de, la fecha del día de hoy. Entonces yo digo, como es una función, la aperturo con un igual y le digo hoy. Tengo que colocarle los dos paréntesis o uno solo, no es necesario los dos, y me está arrojando inmediatamente el día de hoy, que es 4, el mes de abril del año 2022. Ahora, quiero que miremos lo siguiente. Resulta que si yo le quiero colocar una serie de datos que me diga a mí la fecha desde hoy hasta más o menos acá son como 10 datos. Sí, son como 10. Entonces yo le digo desde el 4 de abril hasta este punto de acá, colóqueme las fechas siguientes. Entonces, como esto es un número, yo le puedo decir, oiga, acá esta fecha, súmele 1. Que eso lo interpreta como a esa fecha, súmele un día. Y pasa a ser 5 de abril del 2022. Y resulta que si yo lo bajo hasta acá, me va a decir hasta el 14 de abril del 2022. Que yo le puedo cambiar efectivamente el formato, que me digan, no, es que yo me acostumbré más al formato de mes, día y año. Entonces voy a mis formatos, los cambio, o voy a donde dice más formatos de número, y en estos de personalizados o en el de fecha, ustedes escogen el formato que más les llame la atención. Entonces, resulta que dentro de este texto que está acá, yo puedo decir un formato condicional, reglas para resaltar celdas, y me voy a ir donde dice una fecha. Y en una fecha resulta que me salen una serie de opciones. Ya le tomo acá el pantallazo porque creo que no debe salir. Estoy por acá. Ahí lo logran ver, ¿cierto? Ahora sí, ¿cierto? Sí, estaba saliendo. ¿Sí estaba saliendo? Si es que ese computador está raro. Listo, entonces vuelvo por acá. Sí. Voy a una fecha. Y miren que acá me salen una serie de opciones que son ayer. Como no hay pues un valor de ayer, pues entonces ¿para qué lo voy a colocar? Hoy o mañana. Entonces yo le puedo decir, vea, hoy, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aceptar. Ah, ok. Aquí no me la está tomando porque el formato que yo tengo acá
es personalizado. Si bien es un personalizado y me trata de mostrar una fecha, un formato de, digámoslo, no un formato para Excel de fecha, pero sí uno entendible para nosotros, digamos coloquialmente. Entonces yo lo cambio acá a un formato de fecha. Y ahí sí yo le digo formato condicional y le digo, me perdí, le digo una fecha, le digo hoy, ahí sí me resalta el color rojo. Me, me explico, ¿qué pasa? Como aquí hay más formatos de número, estos personalizados que están acá, no son ni generales, ni números, ni monedas, ni contabilidad, ni fechas, sino como su nombre lo indica, son personalizados, son otro tipo de datos, para que lo entendamos así. Otro tipo de formatos, exactamente. Y por más de que a mí me muestre una representación de lo que es posiblemente una fecha, no es un formato de fecha. Entonces por eso no me estaba resaltando. Y por eso tuve que ir acá y decirle fecha corta o incluso fecha larga también va a ser lo mismo. Ahí no resalté todo. Hasta aquí, ¿es claro con lo que hemos hecho? Sí. En este momento todo bien. Listo. Entonces, resulta que yo le puedo decir, bueno, resulta que yo le puedo decir, no, es que yo no necesito la fecha de mañana, solamente. Deme al menos la fecha de las siguientes, deme al menos la fecha de esta semana. Por aquí voy a decir esta semana. Acá. Y resulta que él llega y me saca, me resalta los valores de esta semana. Para Excel la semana, como ustedes se dan cuenta, va hasta el 9, que sería el sábado. Para Excel esta semana empieza en un domingo. O sea, el primer día para Excel es un domingo, no un lunes. Por eso está tomándome acá hasta el 9 y no hasta el 10, que el 10 es domingo. Y ya no correspondería a esta semana, sino a la otra. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo. Entonces ahora por acá nos vamos con el tema de los nombres. Así, al igual que como veníamos haciendo con la función sí, para nosotros decir que ahí hay un nombre, necesitamos un igual o bueno, en este caso hay uno en particular para no confundirlos. Yo selecciono acá el rango de datos y me dice reglas para resaltar celdas. La que me dice es igual a, utilícenlo para números. Si ustedes quieren decir que yo quiero buscar, por ejemplo, a Ricardo dentro de esos nombres, me voy donde dice texto que contiene. Y yo le digo, vea, en vez de Luis, búsqueme a Ricardo. Y rellénemelo con rojo claro con texto rojo oscuro. Y bueno, vamos a decir, ya me trillé con ese rojo claro con texto oscuro. Quiero otro formato que sea más a mi gusto. Entonces van a ir en las opciones. Pregunto, ¿si están viendo el PORAP? No. ¿No? Ahora no, ¿cierto? Ay, qué cosita con este computador. Listo, entonces lo que quiero es... bueno, miren la que está acá. La que está acá abajo. Que les dije que dice ayer, relleno rojo con claro con texto oscuro. Entonces, abren la selección de opciones. Que les debe decir el amarillo con texto amarillo, el verde con texto verde, el relleno rojo claro y el último les dice formato personalizado. ¿Todos lo logran ubicar? Sí. Entonces se van a ir a texto
personalizado y él inmediatamente les debe abrir una celda que acá nos está mostrando. Esa celda es más o menos así. Perdón, acá se las voy a pegar. Listo. Se las acabo de copiar acá. Lo voy a hacer un poquito más pequeño porque quedó súper grande. ¿Sí la logran ver ahí? O en otras palabras, sí le salió esa, ¿cierto? Ahora, si yo quiero cambiarle el color al fondo, en esas opciones que me dice número, fuente, borde y relleno, ¿a cuál me dirijo? ¿Fondo? Ojo, porque dice número, fuente, borde y relleno. Relleno. El fondo siempre va a hacer referencia en Excel al relleno. Si yo le quiero cambiar el color a la letra, siempre piensen en fuente. Entonces, voy a ir, permítame, yo vuelvo acá, selecciono y le digo texto que contiene. Y yo me fui a uno personalizado. Estamos haciendo el ejemplo con Ricardo, ¿cierto? Con Ricardo. Y le digo formato personalizado y me abre esa tablita de ahí. Yo le digo, vea, el relleno que yo quiero de ese fondo, lo quiero, no sé, un color naranja. No porque ya está un naranja, pongámosle un morado, por más feo que se vea. Y yo le digo, además de ese morado, yo quiero cambiarle el color de la letra a blanco. ¿A dónde creen que me tengo que dirigir entonces? Fuente. Me voy a fuente, que es donde arranca de manera predeterminada ese complemento visual que nos muestra ahí Excel. Y resulta que ahí en fuente nos dice color, debajo de las opciones de estilo. Dice normal, cursiva, negrita, negrita cursiva y dice color. Y ahí en color le dan ahí a la flechita hacia abajo y les aparece lo mismo, el listado de colores. Yo ubico el blanco y cuando ya haya decidido esos dos, adicionalmente le voy a poner una negrita para que se vea más intenso. Seleccione negrita y le digo aceptar. Entonces miren lo que pasó con Ricardo. Yo le doy a aceptar y Ricardo se puso con un fondo morado que le dije, una letra blanca y en negrita, con un formato que me salía, bueno, que me pareció más a mi gusto. Hasta ahí es claro. Sí, todo bien. Yo en ese caso podría resaltar como a dos personas, o sea, Ricardo y María, o solo podría una. Serían hacer dos reglas, pero todavía no vamos a ver cómo hacer las dos reglas. Vamos a ir paso por paso, pero sí se podría hacer. Porque usted le puede decir, a Ricardo póngale este color, a tal persona póngale este color. Pero por el momento vamos paso por paso, porque en este formato condicional lo ideal sería que fuéramos paso por paso, porque con las nuevas reglas combinamos un poco la lógica que traemos del sí con este tema. Entonces vayamos paso a paso, entendamos primero estas que son básicas y luego sí nos vamos a esas dos reglas. Entonces, ahora van a seleccionar de nuevo ese rango de celdas. Y resulta que yo voy a decirle, no, es que a mí eso no me gustó. Yo puedo irme a formato condicional y le digo donde dice borrar reglas. Y me dan dos opciones, borrar reglas de las celdas seleccionadas, es decir, de donde seleccione esas celdas. O si le digo borrar reglas de toda la hoja, ¿qué creen que pasa? Borra todos los colores. Que borra todos los colores que ya había hecho con las notas, con el precio y con la fecha. Entonces,
Ojo con eso, porque ustedes de pronto ya tengan algo grande y les dan, se equivocaron en esto, no quería su formato, pues seleccionen, pero díganle borrar reglas de las celdas seleccionadas, porque si le dan a toda la hoja, se borró todo. Entonces, de las celdas seleccionadas. Y listo. Ahora, resulta que ahora yo quiero seleccionar de este rango, quiero que se me resalte la celda que está vacía. ¿Qué hacen? Lo mismo, principio es, seleccione el rango de las celdas. Diríjanse a formato condicional y se van a donde dicen, aquí se tienen que ir a formato condicional y tienen que irse a una opción que se llama, por ahora es una nueva regla pero sencilla, nueva regla. Si les aparece, no les aparece, les debe aparecer un cuadro de la siguiente manera. Espera que me quedo acá montado. Les debe aparecer una opción que dice nueva regla de formato de la siguiente manera. Si les sale la tabla así, bueno, como la interfaz les sale así, listo. Entonces, voy a correrlo por acá, de encima de la otra, me devuelvo en donde iba, nueva regla, y le van a decir aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y les va a aparecer ahora el interfaz, le va a aparecer ahora así. Ya se los voy a copiar. Cuando ustedes seleccionan esa que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, les va a salir la interfaz ahora sí. Ahí donde dice valor de la celda, a todos les sale, ¿cierto? ¿Sí? ¿A todos les sale? Sí. Listo. Donde dice valor de la celda, permítame, me devuelvo yo por acá porque yo tengo que volver a hacer lo mismo. Nueva regla. Ahí donde dice valor de la celda, van a escoger donde dice celdas en blanco. Cuando le dicen celdas en blanco, ahí me están dando una vista previa del formato que va a quedar. Entonces yo le voy a dar formato, donde dice formato, y me aparece la misma tabla que tenía número, fuente, borde y relleno. Solamente busquemos un relleno y pongámosle, no sé, un verde, cualquier color. Cuando ya hayan definido el color, le dicen aceptar y luego le dicen aceptar nuevamente. Y automáticamente lo que estaba en blanco, la celda que estaba en blanco, se me resaltó, en mi caso, del color verde que yo le indiqué. ¿Hasta ahí es claro para todos? Para mí no, ¿me podrías repetir otra vez la última parte? ¿En qué parte quedó Meyer? En la de, es que me fue rápido al baño y quedé perdido. En la de nueva regla. Ok, entonces le da nueva regla. Cuando le da nueva regla le aparece algo así. Dice nueva regla de formato, aplicar formato a todas las celdas. Separado en la segunda que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Listo. Y ahí le debe decir dar formato únicamente a las celdas con, donde dice la opción de sale la lista de valor de la celda, escoge la que diga celdas en blanco. Celdas en blanco. ¿Listo? Ahora, ahí hay una vista previa, que es esta de acá. Sí. Esa vista previa me dice, eso va a quedar en blanco. Váyase acá donde dice formato y le abre
Yo coloco y le abre de nuevo eso que aparecía de fuente, borde, relleno y se va a relleno. Y colóquele un color al que usted quiera. y aceptar. Aceptar y aceptar nuevamente. ¿Listo? Ah, listo, ya. Gracias. Listo. Entonces, ahora bajo por acá. ¿Hasta ahí vamos todos claros? Sí. Listo. Ahora, ya con esas, resulta que hay unas reglas superiores e inferiores. ¿Y qué es esto? Vamos a mirar el conjunto de estos datos. Hay unas notas y un promedio. Punto número 1. Resulta que detallen lo siguiente. La celda J35 no tiene una fórmula de promedio, ni la celda J38 y ni la 39. ¿Qué pasa? Resulta que así como yo selecciono el rango de datos y abajo me dice un promedio, yo puedo guiarme con las notas de cada persona y mirar si ese promedio, que en este caso es 16, coincide con el promedio que está acá. Si no coincide, lo más probable es que no esté formulado como un promedio, sino que esté ingresado como una nota manual. Entonces ustedes ya saben que eso básicamente es arrastrar la fórmula y les cambia automáticamente los promedios. Entonces a veces, de hecho, lo que yo esperaba, y no sé por qué sinceramente, ustedes han notado que hay unas celdas y a veces esas celdas les aparece como una especie de triángulo verde por la parte de acá. Así como estoy parado en la B35. Un triángulo verde arriba que dice como hay un error, no Sí, como... lo he visto. Eso lo que está diciendo ahí es que o lo que está al lado o lo que está arriba está formulado y yo estoy formulado de una forma distinta. Me pregunta, casi como que me está diciendo, ¿estás seguro? En este caso, no me lo está tomando, considero dos razones. Una, que me está pasando problemas con el Excel, como ustedes pueden ver por el tema de que no me aparecen algunas cosas. O dos, es por lo siguiente. Resulta que en la parte de acá, a pesar de que no hay una función, como los datos de acá, que son los contiguos, son datos ingresados manualmente, de manera interna me está asumiendo Excel que lo que yo estoy colocando está bien. Pero ya sabemos que no está bien porque si yo selecciono nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, mi promedio es de 16, acá abajo me lo dice. Entonces, mejor coger el promedio y deslizarlo por la cantidad de notas que hay. Ahora, resulta que vamos a mirar lo siguiente. Yo le voy a decir a estas notas, no al promedio, ya corrigiendo el promedio, no al promedio, sino a estos datos de acá. Le voy a decir un formato condicional, reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, y le voy a decir, resálteme los 10 valores superiores. Resáltemelos, con cualquier color en este caso y le doy a aceptar. Y él me está tomando ahí los 10 valores superiores de ese conjunto de datos. Ahora, ¿cómo hace esa operación de manera interna Excel? Resulta que hay una función que se llama k.ésimo.mayor. Hay una viceversa que se llama k.ésimo.menor. ¿Qué pasa con esas dos funciones?
Resulta que yo voy a hacer acá una serie de datos. ¿De qué? De los 10 primeros valores, que son los que yo quiero sacar. Vale, cambiamos esto, corremos el decimal. Y yo le digo 1, 2, 3, arrastro mi fórmula hasta 10, perdón, arrastro hasta 10 y yo le digo igual k punto ésimo mayor. Y me pide una matriz. ¿Y qué es una matriz? Son datos interpuestos entre filas y columnas. En este caso, esto es una matriz porque tengo datos, tengo una nota 1, una nota 2, nota 3, nota 4. Probablemente este 14, 19, 17 y 14 pertenezcan a una persona. Pepito Pérez, la de abajo a Juan Fulanito, abajo a Homero Sims, bueno, etc. Entonces, yo selecciono esa matriz donde están los datos, o en otras palabras, donde está el rango de datos que yo quiero evaluar, y le digo punto y coma y me dice K. Ese K representa la posición en donde se va a encontrar en la posición del determinado dato. Es decir, si yo le digo que me saque el primero, o sea, el primer mayor, en otras palabras, y me dice 19, si yo saco el primer mayor, ¿cuál otra función conocen ustedes para sacarme el dato más grande? ¿Qué función me permite? Max. El max. Entonces, si yo le digo max de este conjunto de datos, me debe dar 19. Y resulta que si yo le quiero, yo puedo tener como opción un max. Miren que tengo una función más y una función min. Que si yo le digo mínimo de este conjunto de datos, me dice que es el 8. Ahora, si yo lo quiero transformar en el k-ésimo, puedo usar el k-ésimo mayor, pero si no es el primero, siendo no el primero, sino el último. O para no enredarnos la vida, me voy con k-ésimo menor y le digo, de esta matriz de acá, búsqueme el primero que sea más pequeño, que coincide con ese 8 del min. Pero ¿qué desventaja de pronto puede tener un max y un min? Que solo me dicen dato mayor y dato menor. Si yo quiero que me digan del total de los datos, ¿cuál es el quinto más alto? Entonces uso k-ésimo mayor, cojo el rango de datos y le pongo un 5. En este caso, como yo estoy amarrando, primero, si yo me voy a mover de aquí ahí hacia abajo, ¿qué tengo que hacer con la matriz? Con los datos de ahí. Fijarla. Entonces fijo ese rango de datos. El A32 sí lo dejo quieto, que es la posición. Y le digo arrastrar hasta acá. Arrastro los 10 primeros. O arrastro los 10 últimos en este caso. Acá se me olvidó fijar, sí. Listo. Carlos, cuéntame. Una preguntita rápida. Ese k-ésimo, ¿cuál es el nombre de la función en inglés? Me corcha. Debería ser como... Pero lo busco porque me corcha. K-ésimo mayor en inglés. Porque la verdad esa función no la conocía para nada. KTH Largets, me dice acá. KTH. Ok. Bueno, muchísimas gracias, profe. ¿Sí lo encontró? Perdón, ¿Sí es, me tengo que retirar. ¿Sí es KTH? Pues no la he encontrado todavía, pero igual. Por lo que le digo que me tengo que retirar Listo. para llegar a trabajar. Pero... Cualquier cosa, entonces mañana se la comento. La busco y se la comento porque no sé la verdad cómo se llama en inglés. Listo, muchísimas gracias, profe. Listo, entonces,
¿Qué pasó con el késimo mayor? Yo le dije, búsqueme los 10 primeros datos. Y miremos, nos dijo que habían 3 19. Y resulta que acá hay 1, 2 y 3 19 efectivamente. Me dicen que entre esos 10 primeros datos hay 2 18. 1, 2 y efectivamente. Me dicen que en la sexta posición hay un 17. Acá está el 17. En la séptima y en la octava y en la novena hay 16. 1, 2, 3 efectivamente. Y la décima posición es un 15, que es este valor de acá. Entonces, si yo llego y le digo, bueno, voy a borrar acá la condición que le puse, que sería borrar reglas de las celdas seleccionadas, y pongo el formato condicional para los 10 inferiores, lo que va a pasar, uy, me resaltó mucho, ¿será que me equivoqué? Formato condicional, reglas para 10 inferiores. Por acá, borrar reglas, listo, ya las borré. Inferiores, 10 inferiores. Vamos a ver qué. Ah, ok. Aquí me está resaltando 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Por qué razón? Voy a colocar acá el 11. Que me autocompletó. ¿Sí me autocompletó lo que es? Sí. Listo. Resulta que en el caso de los 10 valores superiores, miren que aquí va hasta 15 en el mayor. Y el 11avo es un 14.5. Mientras que en los menores, el 10 y el 11 son iguales. Entonces él no puede decir hasta el 10 que resalta solo un 14. Él tiene que resaltar todos los 14 que haya. Por eso en este caso hay 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Porque hasta la posición 13 deberían haber 14. Ya en la posición 14 para el menor debería haber otro valor que en este caso es 14.5. Y hace lo mismo. ¿Qué utilidad tiene esta función? Las personas que de pronto estudien ingenierías les sirve para algunos problemas matemáticos. Las personas que, por ejemplo, quieran decir cuál fue el quinto día que yo más vendí, perdón, cuál es la quinta venta más grande, cuál es la sexta venta más grande, y me permite a mí sacar una serie de posiciones para ya hacer, por ejemplo, un ranking, etcétera, etcétera, como también me permite hacer una tabla me permite hacer una base para hacer una tabla de frecuencias estadísticas. Hasta el momento es claro, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué funciones nuevas Vale. vimos hoy? Función si error, formato condicional en sus dos primeras reglas que son las más básicas, la función hoy y la función késimo mayor y késimo menor. Entonces, detengo la grabación en estos momentos.